Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso, porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento durante años. Si adivinaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Hay celos aún? ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Las pruebas que vamos a analizar hoy son explosivas. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y no se pierdan ni un segundo de este vídeo porque les prometo que van a flipar. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Y por supuesto, denle like al vídeo si les gusta lo que ven. Gracias por su apoyo. Ahora sí, entremos en materia. Hande y Kerem. Can Yaman y Ozge Gürel. ¡Qué novelón! ¿Se acuerdan de los rumores? ¿De las indirectas? ¿De ese aire de tensión que se podía cortar con un cuchillo? Bueno, pues parece que la historia no termina ahí. A pesar de que ya ha pasado tiempo desde que se confirmó su ruptura, los fans más acérrimos, y créanme son legión, siguen buscando señales, pistas, migajas de pan que indiquen que quizás, solo quizás, el amor entre Hande y Kerem sigue vivo, latente, esperando el momento perfecto para resurgir. Y no los culpo, ¿eh? ¿Qué química tenían? Sencalcap fue un fenómeno mundial, y no solo por la trama, sino por la conexión innegable entre sus protagonistas. Esa mirada, esas sonrisas, esos gestos irradiaban amor. Y claro, después de la confirmación de su relación fuera de la pantalla, la fantasía se hizo realidad. Pero como en toda buena novela turca, el final feliz no duró para siempre. Entonces, ¿qué nos hace pensar que los celos aún existen? Bueno, empecemos por analizar las últimas interacciones públicas, las entrevistas, los comentarios, las reacciones. Todo, absolutamente todo, es susceptible de ser interpretado. Y los fans, mis queridos, son expertos en eso. Uno de los puntos más comentados ha sido la reciente aparición de Hande en la alfombra roja del Festival de Cannes. Estaba radiante. Un vestido espectacular, una actitud segura y un brillo en los ojos que dejó a todos boquiabiertos. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue su interacción con cierto actor internacional. No voy a dar nombres, pero digamos que es un galán de Hollywood con un currículum impresionante. Las fotos de ambos charlando animadamente, riendo y compartiendo miradas cómplices, inundaron las redes sociales. Y adivinen quién empezó a seguir a este actor en Instagram. ¡Bingo! Los rumores no tardaron en aparecer, estaba Hande intentando provocar a Kerem. ¿Era una simple coincidencia? ¿O algo más profundo se escondía detrás de esa aparente amistad? Por otro lado, Kerem también ha sido objeto de análisis exhaustivo. Sus proyectos profesionales siguen viento en popa, su popularidad no deja de crecer y su presencia en redes sociales es constante. ¿Pero qué publica? ¿A quién sigue? ¿Qué comenta? Todo, absolutamente todo, es interpretado como una posible reacción a la vida amorosa de Hande. Un ejemplo claro es un comentario que hizo Kerem en una reciente entrevista. Le preguntaron sobre su tipo de mujer ideal, y su respuesta fue, digamos, bastante específica. Describió a una mujer inteligente e independiente con sentido del humor y, sobre todo, con una gran pasión por la vida. ¿Les suena de algo? Muchos fans lo interpretaron como una clara referencia a Hande, una manera sutil de expresar que aún la tiene presente en su corazón. Y no olvidemos las redes sociales, el campo de batalla moderno donde las celebridades libran sus guerras silenciosas. Los likes, los follows, los unfollowers, cada movimiento es calculado y analizado al milímetro. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hande y Kerem, a pesar de no seguirse mutuamente, siguen conectados a través de amigos en común, cuentas de fans y proyectos profesionales. Y de vez en cuando aparecen likes sospechosos, comentarios enigmáticos y menciones veladas que alimentan aún más la teoría de que los celos aún existen. Pero, ¿son realmente celos? ¿O simplemente es la nostalgia por una relación que fue muy importante para ambos? Quizás simplemente están intentando seguir adelante con sus vidas, sin olvidar el pasado, pero sin dejar que éste los defina. También hay que tener en cuenta que las relaciones públicas de las celebridades son un negocio.
Las marcas, los contratos, los proyectos, todo influye en la imagen que proyectan al público. Y a veces lo que vemos no es la realidad, sino una estrategia cuidadosamente elaborada para mantener el interés del público y seguir generando titulares. En el caso de Hande y Kerem, es innegable que su relación fue un motor de éxito para Senkalkam. Y quizás sus respectivos equipos de comunicación, conscientes del impacto que tienen ambos juntos, estén jugando con la ambigüedad para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Pero independientemente de lo que haya detrás de todo esto, una cosa es segura: Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes del panorama artístico turco. Su talento, su carisma y su innegable atractivo los han convertido en ídolos de masas. Y su historia de amor, real o ficticia, seguirá generando debate y alimentando la fantasía de millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿hay celos aún? La respuesta, como siempre, es complicada. Las pruebas que hemos analizado son ambiguas, susceptibles de múltiples interpretaciones. Lo que está claro es que Hande y Kerem siguen siendo importantes el uno para el otro, aunque sea a nivel profesional o emocional. Y quizás en el fondo exista un pequeño resquicio de esperanza de que algún día, sus caminos vuelvan a cruzarse. En conclusión, mis queridos, la historia de Hande y Kerem es un misterio que sigue abierto. Los celos, la nostalgia, la estrategia, todo puede ser parte de la ecuación. Lo que está claro es que su relación, pasada o presente, sigue generando un enorme interés y alimentando la fantasía de millones de fans en todo el mundo. Hemos explorado juntos las pruebas más explosivas, hemos analizado las interacciones públicas, las redes sociales y los comentarios enigmáticos. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gusta traerles estos chismecitos jugosos. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay celos todavía? ¿O es solo una estrategia de marketing? Quiero saber su opinión. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Pero, esperen. La cosa no termina aquí. Porque si pensaban que con la alfombra roja de Cannes, la descripción del prototipo de mujer ideal de Kerem y los likes estratégicos en redes sociales ya teníamos suficiente material, están muy equivocados. La telaraña de pistas, especulaciones y teorías conspirativas en torno a Hande y Kerem es mucho más densa y compleja de lo que imaginamos. Para entender la magnitud de esta obsesión colectiva, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos cómo surgió el romance. Senkalkam no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, y hasta en lugares donde uno menos se lo esperaría. Y gran parte de ese éxito se debió, no nos engañemos, a la química desbordante entre sus protagonistas. Era palpable, visible, casi tangible. Los fans no solo disfrutaban de la historia de amor entre Eda y Serkan, sino que ansiaban que esa historia trascendiera la pantalla. Y así fue. Durante el rodaje los rumores se hicieron cada vez más fuertes. Fotos robadas, testimonios de fuentes cercanas, pequeños detalles que delataban una conexión especial. Hasta que finalmente lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. La alegría de los fans fue inmensa. Su fantasía se había hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática, la falta de privacidad y las exigencias de sus respectivas carreras terminaron por desgastar la relación. La ruptura fue dolorosa, tanto para ellos como para sus seguidores. Pero a diferencia de otras parejas de celebridades que se despiden para siempre, Hande y Kerem dejaron una puerta entreabierta. Nunca hablaron mal el uno del otro, evitaron los dramas públicos y se mostraron respetuosos y cordiales en sus apariciones conjuntas. Esto, por supuesto, alimentó la esperanza de una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego el poder de la interpretación. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada con lupa en busca de un significado oculto. Si Hande publica una foto con un atardecer romántico, se asume que está pensando en Kerem. Si Kerem menciona que le gusta viajar a Italia, se interpreta como un guiño a las vacaciones que compartieron en ese país. Es una locura, lo sé, pero así funciona el fandom.
Volviendo a las pruebas más recientes, la alfombra roja de Cannes ha sido un verdadero hervidero de especulaciones. No solo por la interacción de Ande con el galán de Hollywood, sino también por el lenguaje corporal de ambos. Algunos expertos en lenguaje corporal, contratados por las propias cuentas de fans, han analizado minuciosamente las fotos y los vídeos, concluyendo que Ande se mostraba receptiva y coqueta con el actor, pero que también transmitía una cierta melancolía en la mirada. Casi nada. Y Kerem, mientras tanto, ¿qué hacía? Pues, según las redes sociales, se mantenía activo en sus proyectos profesionales, promocionando su nueva serie y asistiendo a eventos relacionados con su trabajo. Pero, como decía antes, cada movimiento es interpretado como una reacción a la vida amorosa de Ande. Si publica una foto sonriendo, se asume que está fingiendo felicidad para ocultar su dolor. Si comparte un vídeo haciendo ejercicio, se interpreta como una forma de liberar el estrés y la frustración. Es agotador. Pero la verdadera joya de la corona en esta búsqueda de pistas son las redes sociales. Los likes, los follows, los unfollowers, los comentarios enigmáticos, los mensajes subliminales. Todo es susceptible de ser interpretado. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una historia en Instagram con una canción cuya letra hablaba de un amor perdido y un deseo de reconciliación. Los fans, por supuesto, lo tomaron como una indirecta directa a Kerem. Y Kerem, en respuesta, publicó un tuit con una frase aparentemente aleatoria: a veces, las cosas buenas tardan en llegar. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Los fans lo interpretaron como una señal de que él también está dispuesto a darle una segunda oportunidad a la relación. Pero lo más interesante de todo esto es que a pesar de que Ande y Kerem nunca confirman ni desmienten estas especulaciones, tampoco hacen nada para detenerlas. Parece que, de alguna manera, disfrutan de este juego del gato y el ratón con sus fans. Saben que su relación genera interés, que vende, que atrae la atención de los medios. Y quizás inconscientemente se benefician de ello. Claro, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia, una serie de interpretaciones erróneas alimentadas por la nostalgia y la obsesión de los fans. Quizás Ande y Kerem simplemente están siguiendo adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y buscando la felicidad en otros lugares. Pero, seamos honestos, ¿dónde quedaría la diversión si esa fuera la verdad? El morbo, la especulación, la esperanza de un final feliz, todo esto forma parte del encanto de la vida de las celebridades. Y en el caso de Ande y Kerem, la llama sigue viva, alimentada por la pasión de sus fans y la ambigüedad de sus acciones. ¿Así que hay celos aún? La respuesta, como siempre, es un misterio. Pero lo que está claro es que la historia de Ande y Kerem sigue siendo un novelón turco que nos tiene a todos enganchados. Y mientras haya fans dispuestos a analizar cada gesto y cada palabra, la esperanza de una reconciliación seguirá viva. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O es solo una fantasía colectiva? Quiero saber tu opinión. Y no olvides darle like al vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias por todo tu apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme.